Bienvenidos a Pesadillas de la Cripta, un refugio para los amantes del terror, el misterio y el crimen más macabro. En el vídeo de hoy os traigo la oscura leyenda de la funesta comitiva de la Santa Compaña. ¿Estáis preparados? Acompañadme en esta tétrica aventura. En las sombras de los caminos gallegos, donde la niebla se enrosca como un sudario sobre la tierra y los árboles parecen murmurar en la oscuridad, la Santa Compaña avanza en su lúgubre procesión. No es solo una leyenda para atemorizar a los incautos, es una advertencia ancestral, un eco de muerte que aún resuena en la memoria de quienes han tenido la desdicha de verla. Dicen que cuando la Santa Compaña se acerca, el mundo parece contener la respiración. Los grillos enmudecen, los caballos relinchan con un pánico imposible de apaciguar, y los perros aúllan como si hubieran vislumbrado algo que ningún mortal debería ver. Luego, el aire se impregna de un hedor denso a cera quemada, y una brisa helada se alza de la nada. Entonces, entre la penumbra, se distingue el avance de esta funesta comitiva. Son dos hileras de espectros, envueltos en sudarios deshilachados, los pies descalzos flotando apenas sobre el suelo. En sus manos huesudas sostienen velas encendidas, cuyas llamas proyectan sombras alargadas y temblorosas sobre los árboles. No pronuncian palabra, solo murmuran rezos y cánticos fúnebres, mientras una campanilla repica con un sonido hueco y lejano, como si viniera desde el otro lado de la tumba. Encabezando la procesión está Stadea, un espectro mayor, un emisario de lo ineludible. Junto a ella, la figura más trágica de todas, un mortal aún vivo, condenado a liderar la marcha portando una cruz y un caldero con agua bendita. Esta víctima no es elegida al azar. Se dice que su destino depende del santo patrón de su parroquia. Hombres y mujeres por igual han sido marcados para arrastrar su propia condena sin descanso. Lo más terrible de esta maldición es que el elegido no recuerda nada de sus noches de tormento. Durante el día, se siente consumido por un agotamiento inexplicable, su voz cada vez más pálida, sus ojos más hundidos, su cuerpo más delgado. Su luz se intensifica con cada noche que pasa, y su salud se desmorona como si algo invisible devorara su alma desde dentro. Morirá si no consigue entregar la cruz a otro desprevenido que cruce en su camino. El que ve a la Santa Compaña debe actuar con rapidez si quiere escapar de su destino. Hacer un círculo de sal, tumbarse boca abajo sin moverse o encontrar refugio en un cruceiro pueden ser la única salvación. Pero no todos son tan afortunados. Hay quienes, atrapados por el miedo o la incredulidad, se quedan demasiado tiempo observando la procesión, sin saber que, para la Santa Compaña, cada noche es una oportunidad de añadir un nuevo alma a sus filas. Y cuando esto ocurre, la marcha continúa, dejando tras de sí solo un vacío helado y el eco de unas campanas que se alejan en la oscuridad. Hasta la próxima víctima. La escalofriante historia que narraré a continuación está basada en hechos reales. No es un cuento para niños ni una simple leyenda contada al calor del fuego. Es un relato perturbador, impregnado de muerte y misterio, que ha helado la sangre de quienes lo han escuchado.
Si decides continuar, hazlo con cautela, porque hay historias que dejan huella, y esta podría acompañarte mucho después de que apagues la luz. Era una noche de esas en las que el viento ululaba entre los árboles como un lamento de ultratumba, y la niebla, densa y pegajosa, reptaba sobre la tierra como si quisiera engullir el mundo entero. Antonio, un joven de Foz, regresaba tarde a casa tras una visita a la Basílica de San Martiño de Mondoñedo. Se había entretenido en la taberna o candil, dejando que el vino y la conversación alargaran las horas. Cuando finalmente emprendió el camino de vuelta a Foz, la noche ya había consumido todo rastro de luz. Los primeros tramos del sendero eran familiares, pero pronto la normalidad se quebró. El silencio se volvió absoluto. No quedaba rastro del canto de los grillos ni del susurro de las hojas. Incluso el viento había cesado. Un escalofrío reptó por su espalda. Algo lo observaba. La niebla cobró vida, arremolinándose a su alrededor como un sudario espectral. Fue entonces cuando vio las sombras. Al principio, apenas eran siluetas entre la bruma, pero poco a poco sus formas se definieron. 2 hileras de figuras encapuchadas, avanzando en un lento cortejo. Sus túnicas negras ondeaban con cada paso, y en sus manos huesudas, velas encendidas chisporroteaban, arrojando una luz mortecina sobre sus rostros cadavéricos. El aire se impregnó con un hedor denso a cera quemada e incienso rancio. Liderando la procesión iba una figura imponente, vestida con un manto más oscuro que la misma noche. Estadea, el espectro mayor. A su lado, un ser distinto de los demás, un mortal con el rostro pálido y ojos vacíos, portando una cruz y un caldero con agua bendita. Antonio sintió como la sangre abandonaba su rostro. No debía mirar. Trataba de moverse, pero no podía. El horror lo mantenía clavado en el suelo. Entonces, la procesión se detuvo. Estadea alzó una mano huesuda y señaló a Antonio. Los cánticos en latín se intensificaron. Un murmullo de ultratumba que erizaba la piel. La figura que portaba la cruz se volvió lentamente hacia él. Y en su mirada vacía Antonio vio su destino. Un susurro gélido se deslizó en el viento. Tu alma está cargada. Antonio intentó retroceder, pero su cuerpo se negó a obedecer. Algo helado le oprimía el pecho. Una fuerza invisible lo arrastraba hacia la comitiva. La cruz se alzó, acercándose a sus manos temblorosas. La niebla estalló en un torbellino, y de un parpadeo, todo desapareció. La noche quedó vacía. Antonio despertó en su casa al día siguiente, pero algo en él estaba roto. Sus ojos, antes vivos, eran pozos vacíos y enrojecidos. Se sentía drenado, como si su propio reflejo en el espejo no le perteneciera. Nadie en el pueblo recordaba haberlo visto regresar aquella noche. Nadie volvió a verlo jamás. Días después, un hedor insoportable alertó a los vecinos. Hallaron su cadáver en su hogar, pero su cuerpo estaba en un estado de putrefacción imposible, como si hubiese estado muerto durante semanas. Su piel se había pegado a los huesos, su rostro congelado en una expresión de terror indescriptible. El médico forense no pudo explicar la causa de la muerte. Pero lo más inquietante fue el testimonio de un anciano vecino. Esa noche, antes de que encontraran el cadáver, vio una figura encapuchada de túnica negra merodeando cerca de la casa de Antonio. Nadie volvió a recorrer aquel sendero después del anochecer.
La historia del joven que desafió a la Santa Compañía sigue viva. Una advertencia en los susurros del viento para aquellos que aún se atreven a caminar en la oscuridad.